radiomundocatólico.org tenemos el agrado de brindarle a usted la oportunidad de estudiar clases de Biblia desde su hogar con el maestro Pepe González. Hoy abordamos el tema Amós, el profeta de Dios. Se muestra el proceso de corrupción que ha alcanzado su máximo nivel. Si están tomando nota, ¿verdad? En la cuarta visión, aquí, se muestra el proceso de corrupción que ha alcanzado su máximo nivel en el pueblo de Israel. Estamos ahora aquí, en la cuarta visión. Vamos a orar para pedir la gracia al Espíritu Santo de entender estas visiones proféticas en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, a través del profeta Amós nos das un mensaje claro y decisivo, una llamada urgente a la conversión, a dejar la corrupción, la idolatría, toda injusticia social, que fueron principalmente los tres graves pecados en los que cayeron las 10 tribus de Israel que se encontraban en Samaria. Y tú enviaste a tus 2 santos profetas, al profeta Oseas y al profeta Amós, para advertirles que si no se convertían y dejaban su idolatría, serían invadidos por los asirios. Y así fue, porque el pueblo rechazó tu palabra, tu mensaje divino a través de tus 2 santos profetas. Y hoy, Señor, estamos en tiempos similares. Hemos caído en la idolatría, en las injusticias sociales y en un proceso acelerado de corrupción que se vive no solo en nuestra patria, sino en el mundo entero. Por eso imploramos, por medio de nuestra Madre, tu misericordia, y en la comunión de todos los santos, un llamado para que todos nos volvamos a ti y entremos en ese proceso de conversión que tanto te agrada. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice el capítulo 8 del libro del profeta Amós: el Señor me mostró una canasta de frutas maduras y me preguntó: ¿qué ves, Amós? Respondí: una canasta de frutas maduras. El Señor me dijo: maduro está mi pueblo Israel, no volveré a perdonarlo, porque el pueblo ha madurado, no hacia el bien, sino hacia el mal. Se ha pervertido, ha alcanzado su máximo nivel de corrupción, de idolatría y de toda clase de injusticias sociales. Acuérdense de la primera y la segunda visión. Era un mal que venía externamente, una plaga y una sequía, y el profeta las canceló. Pero cuando el Señor le mostró el muro en ruinas con aquel nivel de albañil, ¿se acuerdan? Sí. El profeta guardó silencio.
porque ahora vio el mal que brotaba de dentro, del interior del pueblo de Israel. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de las 10 tribus que están en Samaria. Eso no lo pueden olvidar. El profeta Amós está en el centro de Israel, comunicando al pueblo estas visiones como últimas oportunidades para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Pero parece que no quieren escuchar. Por eso el Señor dice: ya no los perdonaré. Aquel día los cantos del palacio se convertirán en lamentos, dice el Señor. Habrá muchos cadáveres por todas partes y reinará un gran silencio. ¿Cuándo tuvo lugar el cumplimiento de estas profecías? ¿Se acuerdan? En el año 721 antes de Cristo. ¿Quién los invadió? Ya lo tienen en el apunte. Los asirios. Lo acabo de decir en la oración. ¿Y quién era el rey? ¿Se acuerdan? Vean su apunte. Sargón II de los asirios. Ya no los perdonaré. Y el Señor va a cumplir su promesa. ¿Cuántas tribus son invadidas? 10 tribus. ¿Dónde se encontraban? En Samaria. ¿Y qué pasó con estas 10 tribus? Nunca regresaron del exilio. Si nunca regresaron del exilio, ¿qué significa? Se extinguieron, se perdieron. El grueso de la nación israelita se perdió. Eran 12 tribus. Ahora solo quedan 2 en Jerusalén. ¿Cuáles son? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Eso qué significa? Que todos los judíos que hoy existen en el mundo, todos, absolutamente todos, vienen de esas 2 tribus. Porque estas 10 desaparecieron para siempre. El Señor se los advirtió y no hicieron caso. Fueron desobedientes a su palabra. Las otras 2 tribus también van a sufrir porque cayeron en los mismos pecados. Y se los llevan los babilonios, el rey Nabucodonosor, en el 587. Pero solo permanecerán cautivas 70 años y luego regresan a Jerusalén. ¿Y por qué se preserva la tribu de Judá? Porque de ella vendrá el Mesías, Jesús, el Señor, el león de la tribu de Judá. De esa tribu era la Virgen María y San José y todos los apóstoles, sí, y todos los evangelistas. No, Lucas es griego y San Pablo de la tribu de Benjamín. Entonces ya grábense eso. Todos los judíos que existen hoy en el mundo son de esas 2 tribus, Judá y Benjamín. De las otras 10 se perdieron para siempre. Y dice el profeta esta otra profecía. Escuchen esto, los que aplastan al pobre y tratan de eliminar al humilde.
Eran tres pecados graves principalmente. Uno, la idolatría. ¿A quién estaban adorando? Al dios Baal, un becerro de oro. Segundo, toda clase de injusticias sociales entre ellos mismos. No se respetaban. Claro, un pueblo que no respeta a Dios, ¿se va a respetar entre él? Pues no. Un pueblo que no ama a Dios, ¿va a amar a su prójimo? Un pueblo que no tiene presente los 10 mandamientos, ¿va a respetar al prójimo? No. Si ha perdido el temor de Dios, ¿qué le importan los hombres? Por eso entre ellos mismos, lo que dije al principio, el nivel de corrupción llegó al límite, como nunca. Ni siquiera parecían hermanos de tribu. Entre ellos mismos estaban autodestruyendo. Y los más poderosos cada vez se encumbraban más y pisoteaban al pobre. Habían perdido el sentido de solidaridad, de hermandad, de fraternidad. Entre las 10 tribus se odiaban entre ellos mismos por haberse apartado de Dios. Por eso dice: escuchen esto los que aplastan al pobre y tratan de eliminar a la gente humilde. Las pequeñas élites de las 10 tribus, ¿a qué se dedicaban? A aplastar al pobre y eliminar a la gente humilde. Ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para poder vender el trigo y el sábado para comerciar el grano? ¿Qué significa esto? ¿Ya no les importaba el día del Señor? Y para el pueblo de Israel, ¿cuál era el día del Señor? El Shabbat, el sábado. Y era el día de reposo, pero ellos ya no lo respetaban. Negociaban, vendían, como hacen hoy muchos católicos. Ya no guardan el día del Señor. Para muchos católicos ya da lo mismo que sea lunes o domingo, o martes o domingo. Es un día de business. Y se olvida que es el día de reposo, el día del Señor, el día de la Eucaristía. ¿Cuántos católicos el domingo ya no se presentan a la Eucaristía? Ya no les importa. Y eso es muy triste. Cada vez mayor número de familias católicas ya no va a misa el domingo. Y ahí empieza el enfriamiento espiritual. Ahí. ¿Cómo sabes que una nación pertenece a Dios? Por la frecuencia de esas familias hacia la Eucaristía. Y cuando ya las familias se empiezan a retirar del día del Señor y ya no van a misa ni siquiera el domingo, ese es el termómetro de que la fe se está enfriando poco a poco. Vean cómo está Europa descristianizada. Hasta el domingo es difícil encontrar una misa. Y si tú vas a una catedral, ¿qué encuentras? Museo. Las catedrales son museos, amigo. Y para entrar tienes que pagar una moneda. Y si hay una misa en domingo, es allá en una capillita chiquita, con un sacerdote anciano, porque ya no hay vocaciones. Es raro ver sacerdotes jóvenes. La mayoría son ancianos y enfermos, están muriendo. ¿Y cuántos fieles? 7, 8 ancianos. No ves ningún joven. Y esos sacerdotes son pastores sin ovejas.
Y por eso muchos templos góticos hermosos, abadías, conventos en Europa, el gobierno los está confiscando. Porque están solos, se están acabando, se están destruyendo. Son como ese muro en ruinas. Y no hay vocaciones en Europa. Y los seminarios están vacíos, ahí todos los cuartos solos. Los formadores dicen, ¿qué hacemos aquí? No hay a quién formar. Los jóvenes en Europa ya no quieren ser sacerdotes ni religiosos. Y vemos cómo va decayendo la fe. ¿Por qué? Porque dejaron de respetar el día del Señor y dejaron de ir a la Eucaristía. Entonces todas estas generaciones se enfriaron. Y por eso vemos esa decadencia moral, espiritual y pérdida de valores generalizada en todo Europa. Pero ese fenómeno empieza a ocurrir aquí ya en México. Y los padres ven cómo empieza a disminuir el número de familias que van a misa el domingo. Empieza a haber una disminución. Y si te sales de Guadalajara, menos. Si te sales de Jalisco, menos. La parte más efervescente de fe eucarística está en Jalisco, y de Jalisco a Guadalajara. Pero no nos podemos jactar, porque ya empieza a haber un declive. ¿Y esto qué nos indica? Que tenemos que evangelizar más y predicar el evangelio y hablar de la Eucaristía, porque Satanás quiere abolir la Eucaristía. Eso se los he dicho infinidad de veces. En el Apocalipsis se nos habla de ese ataque feroz de Satanás a la Eucaristía, y se habla de los desertores de la Eucaristía. Y San Pablo habla en la segunda carta, capítulo 2, a los tesalonicenses, que lo único que retiene el poder de Lucifer es Cristo eucarístico en el alma que lo está comulgando. Pero cuando esa alma deja de comulgar y se priva del cuerpo y la sangre de Cristo, entonces Lucifer ocupa el lugar, el trono de Jesucristo, en el alma de esa persona. Y esa persona va a ser ya un desertor de la Eucaristía. Y Satanás va por otro, y los demonios están trabajando. Y vean cómo cada vez menos gente se ve interesada por ir a la Eucaristía. Y además observen cómo muchos católicos van vestidos a misa indignamente. ¿Sí se han fijado en eso? ¿Y por qué van vestidos tan indignamente? Porque ya no le tienen el respeto a la Eucaristía. No tienen conciencia de a dónde van. Es como una reunión sin importancia, un requisito por cumplir, para que no me remuerda mi conciencia, no por convicción. Y vean cómo entran muchos con shorts, con sandalias, desfajados, que se ven mal, informales. Tú dices, ¿así vas a la presencia del Rey de Reyes? Qué triste, ¿verdad? Y otros con su camisa de las Chivas, de fútbol, de cualquier equipo. Pues no estás en el estadio. ¿Cómo osas ir con una playera de fútbol? O sea, ¿qué pretendes? Y luego la mayoría de las señoras, pues, con unos escotes, unas minifaldas o unos pantalones entallados, que son objeto de tentación y de perturbación de los fieles presentes. ¿Verdad que vemos eso? Sí. Y hay gente que hasta llega con su mascota. ¿Cómo es posible? Sí.
Y por más que los padres dicen, no está permitido traer mascotas a la celebración de Eucaristía. Y la mayoría con sus celulares, no está permitido, ahorita olvídate del celular. Y la gente no entiende. Son irreverencias a Cristo en la Eucaristía. Así es el enfriamiento. Y ahora el profeta sigue denunciando la injusticia social. Y cómo el pueblo ya no respeta el día del Señor. Quieren negociar. Y luego dicen, achicaremos la medida, aumentaremos el precio y falsearemos las balanzas para robar. ¿Qué actual? Achican la medida. Oye, esto no es 1 kilo. Y tú pagas 1 kilo de un producto, pero te venden 800 gramos. ¿Se han fijado? Y las balanzas alteradas, ya desde ese tiempo. Cómo ese pecado social continúa, la injusticia, la avaricia, la codicia del hombre. Quiere ganar mucho y eleva los precios. Dice, achicaremos la medida, aumentaremos los precios, porque quieren enriquecerse, y falsearemos las balanzas para robar. ¿Sí está leyendo conmigo, verdad? ¿O su Biblia dice diferente? Compraremos al indefenso por dinero. Trata de personas, lo mismo. Y al pobre lo vamos a vender por un par de sandalias. No vale nada. Por un par de sandalias. El Señor lo ha jurado por el honor de Jacob. Nunca olvidaré lo que han hecho. Porque estos pecados de injusticia social son pecados que claman al cielo. Y cuidado con los pecados que claman al cielo. Porque los pecados que claman al cielo desatan la justicia divina. Y como ellos no quisieron retractarse de su pecado social, de injusticia, por eso les vino el castigo. Ellos mismos se lo acarrearon, se lo atrajeron a sí mismos. Y el Señor les mandó a Oseas, y el Señor les mandó a Amós para decirles, deténganse, ¿qué les pasa? Ustedes son el pueblo elegido, el pueblo de Dios. ¿Por qué le dieron la espalda a Yahvé? ¿Por qué se fabricaron un becerro de oro como en antaño? ¿Qué nos recuerdan lo mismo que hizo Aarón cuando Moisés se tardaba en bajar del Sinaí con los 10 mandamientos? El pueblo no se postró ante un becerro de oro. Lo mismo acá. Volvieron al Dios Baal. Y luego no se cansaban de sus robos e injusticia. El pueblo cayó en la avaricia, al punto que cayeron en la trata de personas. A sus mismos hermanos los explotaban, los vendían, como sucede hoy. ¿Cuántos niños y niñas son vendidos a la prostitución? ¿Cuántos niños no son robados, secuestrados para quitarles sus órganos? Y ahorita está fuertísimo el mercado de órganos aquí en Guadalajara y en México. ¿Y qué hacen con esos cuerpecitos? Los tiran como desecho. La profanación. Por otro lado, el aborto. Por otro lado, la eutanasia. Por otro lado, la pena de muerte. ¿Ustedes están de acuerdo con la pena de muerte? No. ¿Sí o no? No. ¿No? No. El otro día en una escuela bíblica hice un planteamiento y me sorprendí, porque les conté un caso
que le ocurrió a Santa Teresita del Niño Jesús. Y recordemos que ella entró al Carmelo a los 15 años, allá en Lisieux, en Francia. Pero antes de que ella entrara, cuando tenía 14 años, esta niña escuchó que por esos días, en el pueblo de Lisieux, en Francia, un hombre robó a 3 mujeres, las asaltó, las violó y las mató. Y la noticia pues corrió por todo el pueblo y los pueblos aledaños. Esa noticia estremeció a todo Lisieux. Y cuando la gente escucha ese tipo de noticias, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? La venganza. ¿Qué merece ese hombre? La pena de muerte, que lo ahorquen, que lo sienten en la silla eléctrica, no merece vivir, que sufra. La gente empieza a pensar así. ¿Tú qué le darías a ese hombre? ¿Pena de muerte? No tiene caso. Buscarse trabajo social. ¿En qué pensó esta alma? ¿Cuál fue el primer pensamiento en Santa Teresita del Niño Jesús? A esa escuela bíblica le empecé a preguntar de uno por uno, ¿qué merece ese hombre? Y todos dijeron pena de muerte. Todo el grupo. Y yo les dije, a ver, ¿están escuchando lo que están diciendo? Primero, cuando les hablé de las injusticias sociales y de la cultura de la muerte, les dije, ¿están de acuerdo con el aborto? No. ¿Están de acuerdo con la eutanasia? No. ¿Están de acuerdo con la pena de muerte? No. Lo dicen sin pensar. No razonan ya, no piensan, no reflexionan, no meditan lo que dicen. Y luego les hago un planteamiento real con Santa Teresita y les digo lo que hizo ese hombre y ahora sí ya lo quieren matar. Y hace unos minutos les dije, ¿están de acuerdo con la pena de muerte? No. Y cuando les hago el planteamiento, sí. Bueno, ¿son borregos esos o qué? Por eso los políticos y los gobernantes hacen lo que quieren con los mexicanos. ¿Sí? O sea, en un instante cambian tu forma de pensar. Y todo depende de cómo te presenten el planteamiento. Juegan con tu mente, juegan con tu conciencia. Y ya cuando les exhorté muy fuerte y les puse muchos ejemplos, todavía se resistían. Y todavía se justificaban diciendo, bueno, pues eso es Santa Teresita porque era una santa. No, todavía no era una santa. Ni siquiera entraba al convento, tenía 14 años. Era una adolescente. Todavía no tenía fama de santidad. Y les puse el caso de Santa María Goretti, de Alejandro Serenelli. Y cuando les conté el caso de Alejandro Serenelli, que hizo violar a Santa María Goretti, no lo logró, y furioso este joven de 21 años, saca su filero de 30 centímetros y le da 14 puñaladas y huye. Y llega a su madre y la encuentra viva en un charco de sangre. Y cuando les decía, ¿qué merece Alejandro Serenelli? Pena de muerte.
Pero hace rato les dije, ¿están de acuerdo con la eutanasia? No. ¿Están de acuerdo con el aborto? No. ¿Están de acuerdo con la pena de muerte? No. Y ahora sí ya merecen pena de muerte. Y luego les puse otro planteamiento, el de Ali Afkar, el turco, que le dio 5 balazos a Juan Pablo II, contratado por el Consejo de Inteligencia de Moscú, los comunistas. Un sicario, un matón. Le pagaron una fortuna para que asesinara a San Juan Pablo II. Y en 1985, a las 5 de la tarde, le disparan a 1 metro de distancia con un calibre 45. Un asesino a sueldo no falla a esa distancia. Y Juan Pablo II no tenía un chaleco antibalas. Y le da 5 impactos. Y en toda Europa, ¿qué le querían dar a Ali Afkar? Cámara de gas. Cámara de gas. Todos los jueces en Europa, cámara de gas. Mátenlo inmediatamente al agresor de San Juan Pablo II. Y el Papa desde el hospital, no, le doy el indulto. ¿Cómo es posible? Le doy el indulto. Pero lo quiso asesinar, le doy el indulto. Es que es un sicario, un matón a sueldo, no es posible, le doy el indulto. No lo toquen. Nada de cámara de gases, ni inyección letal, nada. ¿Y qué hizo el Papa apenas saliendo de la cárcel convaleciente? Fue a la cárcel, entró a la celda donde está Ali Afkar, se sentó con él frente a frente, lo abraza, lo perdona, lo confiesa, lo evangeliza y lo convierte. Y ahí Ali Afkar, el turco de religión musulmana, renuncia y se hace católico. Su comportamiento fue tan ejemplar, le dan libertad. En la prisión escribe un libro que se llama Mi encuentro con San Juan Pablo II, y cuenta su conversión. Cuando sale de prisión, empieza a predicar por toda Europa el Evangelio. Si lo dan inyección letal o lo sientan en la silla eléctrica, esa alma, ¿a dónde se irá? Derecho al infierno. Se condena eternamente. Y Juan Pablo va y lo rescata. ¿Qué hizo Santa Teresita con ese criminal violador que asesinó a esas 3 señoras? Ella era una niña de 14 años. Y ella empezó a escuchar los comentarios de los vecinos de Lisieux. Todos escandalizados, que decían: ese hombre merece morir. Lo mismo, la pena de muerte. ¿Y qué hizo Teresita? Señor, es un alma que va vía al infierno, vamos a salvarlo. Y juntó sus manos, se arrodilló y comenzó a orar por la salvación de ese hombre. Mientras que el grueso de la población, ¿qué imploraban? Venganza y muerte. ¿Por qué? Porque no les importa la salvación de los pecadores, que se condenen. ¿Y qué hizo Jesucristo por nosotros? ¿Nos salvó porque éramos muy buenos? ¿Porque lo merecíamos? ¿Qué merecíamos? El infierno. ¿Y qué vino? A dar su vida en rescate por nosotros. Él es el modelo a imitar. Y Teresita pidió 3 señales y el Señor se las dio. Y ese hombre en la cárcel se convirtió de inmediato, porque había una niña de 14 años pidiendo la salvación de su alma. Y gracias a esa niña no le dieron pena de muerte, porque estaba intercediendo. Una sola voz pedía por la salvación y el alma de ese hombre que no se condenara.
Y ese hombre en la prisión pidió a un sacerdote y se confesó y comulgó. Y Teresita lo ganó para Dios. Y cuando Teresita descubrió eso, le dijo: Señor, qué poderosa es la oración. Yo no conocía el poder de la oración. Y cuando oré por ese hombre, tú lo salvaste. Y por eso ella decide entrar al Carmelo, porque quería apartarse del bullicio del mundo y estar concentrada en oración ante el Santísimo, pidiendo por la salvación de los hombres. Y por eso el Papa la nombra la patrona universal de las misiones. Y nunca salió del convento. Entra a los 15 y muere a los 24 años. Nada más no. Y en 9 años salvó millones de almas en el mundo y lo sigue haciendo Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y qué pasó con Serenelli, el que mató a Santa María Goretti? Santa María Goretti, con 14 puñaladas en todos sus órganos vitales, incluyendo el corazón. Y los médicos decían: no entendemos por qué está viva. Ha perdido casi toda su sangre y sigue viva. Y esa noche los médicos llaman al papá de Teresita y le dicen: no, de Goretti no hay esperanzas de vida. Es más, ni la podemos meter a quirófano. Si la abrimos, ahí se va a morir. La vamos a lastimar más. Lo más seguro que esta noche muera. Y no murió. Al día siguiente está igual, en agonía, pero viva. En su cama, viendo el crucifijo todo el tiempo. Y llegan 2 padres pasionistas que la conocían y la querían mucho. Y uno a la derecha y a la izquierda se arrodillan y se unen a la oración de Santa María Goretti. Y el padre pasionista se le acercaba y le decía: hija, ¿por qué no mueres? ¿Qué te retiene? ¿Qué te impide morir? ¿Por qué sigues luchando? ¿Por qué no te dejas ir ya en los brazos de Jesús? Y no decía nada. Y los médicos le dicen a los papás: estamos sorprendidos. Yo creo que esta segunda noche sí muere. Y no muere. Y amanece al tercer día. Y los padres pasionistas ahí sin moverse, en ayuno completo, ahí con ella. Y el padre otra vez: hija, ¿qué te retiene morir? ¿Por qué no mueres? Porque estoy luchando. Y le estoy diciendo al Señor que no moriré si no me concede la promesa de la conversión, de la salvación de Alejandro Serenelli, y lo quiero conmigo en el cielo, a mi lado eternamente. 3 cosas. Y el Señor se las concedió. Y ahí, agarrado de los barrotes, el joven Serenelli de 21 años cae de rodillas llorando. Ahí se convierte. Entonces Teresita le dice al padre: ya, lo logré. Sonríe. Dice: ahora sí, ya me voy. Ya las puertas del cielo están abiertas para mí. Se despide de sus papás, de los sacerdotes, cierra sus ojos y emprende su vuelo al cielo. La mártir de la pureza. ¿Esto te convence? ¿Están de acuerdo con la pena de muerte? ¿Seguros? Sí. Pues este grupo ni con esto se doblegaba. ¿Pueden creer eso?
Y ya hablaba uno y hablaba otro y se justificaban. Y yo les empecé a decir, qué duros de corazón. Tienen el corazón de piedra, no tienen misericordia. Es más, me extraña su forma de pensar y de hablar. No parecen cristianos. Y cuando encuentras una escuela bíblica así, te sientes como el profeta, que estás chocando contra mí. Y por más que tú con el texto y la palabra y ejemplos y testimonios, te das cuenta que no haces nada. Y ya guardé silencio. Agaché mi cabeza pidiéndole a Dios perdón por no haberlos podido convencer. Y ya un alumno me vio así como cabizbajo, porque yo les decía, es que no puedo creer. O sea, ¿qué clase de alumnos son ustedes? Y de sagradas escrituras. Y ya uno rescató ahí la clase. Y al menos me dio un poquito de esperanza. Y me dice, no, maestro, sus palabras no van a quedar en el vacío. Porque al menos a mí me ha puesto a reflexionar. Y yo creo que lo voy a meditar. Y creo que va a ser provechoso para mi alma. Pero los demás callados. Ya me levanté, di gracias y me fui. Aquí en Guadalajara, una escuela bíblica. ¿Qué tal? Yo digo, y esos son católicos que comulgan el domingo y que rezan el rosario y que en coro les pregunta, ¿están de acuerdo con la pena de muerte? No. Y ya cuando les haces un planteamiento, mátenlo. Le cité el 5.º mandamiento de la ley de Dios, no matarás. El hombre no puede decidir sobre la vida de un ser humano, solo Dios. La vida es sagrada. Y ese criminal es un pecador como tú. Y su pecado no es más grande que el mío. ¿Queda esto claro? Porque la gente cree que cometer pecado nada más es matar y robar. No, hay muchas formas de matar. Los pecados de la lengua. Cada vez que juzgas y criticas a alguien, estás quebrantando el 5.º mandamiento. Estás matando con la lengua. Estás destruyendo la reputación, la dignidad de un hijo de Dios. Y ya lo dice el Señor a través de Santiago. No se jacten. El que quebranta un solo mandamiento, quebranta los 10, todos. Eso está en la palabra de Dios. El que quebranta un mandamiento, quebranta los 10. Te hace reo de los 10 mandamientos. Por eso no podemos juzgar a nadie, ni condenar a nadie. Porque tan pecador es él como yo. Y a lo mejor yo soy más pecador que él. Porque está el pecado de hipocresía, que es el pecado que menos soporta a Dios, y es el que vemos que Jesús todo el tiempo está enfrentando con los fariseos hipócritas. Y son a los únicos que les dice, raza de víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, ustedes son hijos de su padre Satanás. Juan capítulo 8. Las declaraciones más fuertes que Jesús da en el Evangelio es contra el pecado de hipocresía. Y de ese nadie se escandaliza. Y eso nos hace más hipócritas. Porque nos sentimos con derecho de decir todavía, ese merece la pena de muerte. Y tú no. Tan pecador es él como lo eres tú. Pero a veces nos ponemos en una actitud puritana.
Y empezamos a juzgar quién sí tiene derecho a vivir y quién no. Ni siquiera Dios actúa así, que es el dueño de la vida. Y así el pueblo no quiere entender. Y vean, todavía compraremos al indefenso por dinero, y por un par de sandalias lo venderemos. Y también venderemos los desechos del trigo. Entre el trigo bueno metían puños de desecho para que pesara más y ganar más dinero. ¿No hacen muchos así? Vas y compras 1 kilo de frijol y cuando lo limpias dices, Dios mío, mira todo el desecho que hay ahí. Y así en muchos otros productos que nos venden. El Señor lo ha jurado, por el honor de Jacob, nunca olvidaré lo que han hecho. ¿Cómo no va a temblar el país por todo esto que hacen? Por eso la tierra tiembla y se estremece por el pecado del hombre. ¿Cómo no va a ser duelo todos sus habitantes? Toda ella crecerá como el Nilo, crecerá y disminuirá como el río de Egipto. Aquel día, dice el Señor, haré que el sol se oculte al mediodía, y en pleno día cubriré la tierra de oscuridad. Convertiré en duelo sus fiestas y en lamentaciones sus cantos. Haré que se vistan de luto y que le rapen la cabeza. Harán duelo como por un hijo único, y todo acabará en amargura. Vienen días, dice el Señor, en que yo enviaré el hambre a este país, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios, y no la encontrarán. Por eso esta fecha llegó pronto, y las 10 tribus se fueron. El Señor dio la sentencia: no olvidaré más su pecado. Por eso lo sentencio a desaparecer. Y así fue. Rechazaron a los 2 profetas, a Amós y a Oseas. Y luego viene la quinta visión, en el capítulo 9. Quinta visión. Pueden anotarla ya en quinta visión, capítulo 9. Pero volvamos acá. Vienen días, dice el Señor, verso 11, en que yo enviaré el hambre a este país, pero no hambre de pan ni sed de agua. Ojalá fuera de eso. Enviaré el hambre de la palabra de Dios. Y tendrán tanta hambre de la palabra de Dios, buscando la palabra del Señor, no la encontrarán. Así concluye el verso 12. Subrayen eso. La buscarán mi palabra, dice el Señor, y no se las daré. No la encontrarán, porque no la merecen, por sus crímenes, por sus pecados de injusticia social. Andarán hambrientos de pan, de la palabra de Dios, y no quedarán saciados. Porque voy a retirar de entre ustedes a Oseas y a Amós, y se quedarán sin profetas. ¿Y cuál es la misión de un profeta? Llevar la palabra de Dios al pueblo, predicársela y explicársela. Pero si el Señor se lleva a Oseas y a Amós, ¿quién les predicará? ¿Quién les anunciará? Y el pueblo quedará en una completa desolación, con una sed de escuchar la palabra, y no habrá voz de Dios para el pueblo. Por eso Dios castigó a las 10 tribus, como castigó a la generación del diluvio, como castigó a la generación de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? ¿Qué quedó de esas ciudades? ¿Quién sobrevivió?
Y del diluvio, solo Noé y su familia. Y de estas 10 tribus, ¿quién sobrevivió? Por el pecado del pueblo. Y termino con esto. Por eso ustedes valoren sus clases de Biblia. Si ustedes van a la mayoría de las parroquias, no hay escuelas bíblicas. Son escasísimas aquí en Guadalajara. Y si te sales de Guadalajara, menos. Y si vas a otros estados, menos. Y si vas a Centroamérica, menos. Y si vas más allá, menos. Y si vas del otro lado a Norteamérica, tampoco. Son escasísimas las clases de Sagradas Escrituras y escasísimos los maestros de Biblia. Y luego hay cada maestro de llorar, que dicen herejías, que dicen disparates, que están llenos de errores doctrinales porque no se ciñen al magisterio, a la tradición, a la palabra y al magisterio. Ese es el depósito de nuestra fe: tradición, Biblia y magisterio. Tradición, Biblia y magisterio. Quien se sale de la tradición y del magisterio, solo Biblia, pues es un protestante y va a caer en la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Y es cuando ese maestro dice disparates, porque no toma en cuenta ni la tradición ni el magisterio. Y esos maestros, más que arrojar luz, arrojan tinieblas, confunden a las almas. Y de esos abundan muchos, porque no tienen una buena formación académica en la Sagrada Escritura, no tienen las bases bíblicas. Por eso hay que discernirlo todo. ¿De acuerdo? Así que ustedes valoren. Y también los virtuales que están ahí viéndome. Y vean, ahí están señaladas las clases virtuales. Tenemos varias. El lunes, el miércoles, el jueves. ¿Verdad, Betty? Y tenemos FIA TV, el canal católico. Y no se imaginan todos los comentarios, ¿verdad, Pedro? Pedro, que graba las clases también para Radio Mundo Católico. ¿Cuántos comentarios, verdad, Pedro? Cientos de comentarios. Cientos de comentarios. ¿Y qué dice la gente? Maestro, no se canse, siga dando la palabra. Y gracias a estos medios podemos llegar a miles de almas, no solo aquí, en muchísimos lugares. La palabra de Dios corre. Y se juntan grupos y sacerdotes en sus parroquias. Y tú escuchas testimonios sorprendentes de cómo Dios hace correr su palabra a lugares insospechados. Como ese sacerdote de Italia que sigue todas las clases de FIA TV y en su parroquia, en un salón, pum, pone el cañón, reúne un grupito cada 8 días a su clase de Biblia. Pero yo estoy hablando en español. ¿Y qué hace ese padre? La traduce al italiano. Entonces su maestro está predicando en italiano. Y yo no tengo el don de hablar lenguas, pero otros lo hacen y tú estás predicando en italiano. Y ese padre dice, no deje de dar esas clases porque acá se interrumpe el proceso. Y los alumnos me protestan. ¿Sí? Entonces la gente tiene hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Por eso ustedes son afortunados, son benditos, dichosos, bienaventurados de tener esta gracia, esta oportunidad. El Señor los está formando y los está haciendo amar su palabra. Pero esto no será para siempre. Y ustedes deberán transmitir las clases, replicarlas y compartirlas con sus hijos y sus nietos.
hacer correr la palabra de Dios. Amén. Amén. Hacer buenos apuntes. Y lo que hace Pedro, que las graba, y él tiene un archivo y siempre está subiendo clases. ¿Y por qué hace eso Pedro? Porque es un apóstol de la palabra de Dios. Es un difusor. Él está siguiendo los pasos de Carlo Acutis. Quiere ser el apóstol de las redes sociales. ¿Sí? Así se empieza. Y cada vez más, ¿sí o no, Pedro? Sí, claro. Yo me acuerdo hace años que me decías que querías subir a redes sociales un canal católico. Y yo le decía sí, y me decía, ¿crees que lo logro? ¿Será bueno? Sí, Pedro. Me decía, ¿y tú me ayudas? Sí, yo te ayudo. Y grabas las clases y esto, ¿te acuerdas? Sí. Y ya empezó Pedro. Y al principio eran poquitos radio escuchas. Y ahora, ¿cuántos son, Pedro? No, pues sí, cerca de 5,000. 5,000 almas escuchando la palabra de Dios. Y ya graba aquí, ya graba allá, ya graba otro, ¿sí o no? Sí. Todo el tiempo Pedro está con su cámara tratando de grabar las conferencias donde se pueda para alimentar a esas 5,000 almas que Dios le ha puesto. Y al rato serán 10,000. Y Pedro morirá en dolor de santidad e irá al cielo. Y desde el cielo verá el fruto de la obra que hizo en la tierra. Ya te estamos canonizando, Pedro. Muchas gracias. Dios te oiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por el don tan maravilloso de tu palabra divina. Alimentanos de ella siempre. Qué bueno escuchar estas visiones que le revelaste al profeta Amós, porque nos despiertan de nuestra pasividad espiritual, sacuden nuestras mentes, golpean nuestros corazones, taladran nuestras almas y nos estremeces para evitar estos pecados de injusticias sociales, de corrupción y de idolatría. Líbranos, Señor, de toda idolatría y de todo aquello que nos pueda hacer perder tu amor, tu misericordia y la vida sacramental. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Solo una palabra, un minuto. Ya viene la fiesta de todos los santos. Es una fiesta que la iglesia ha pasado desapercibida. Y eso se debe a que esa fiesta, que es el primero, la opaca otra fiesta que no es de Dios. Y que es una anticultura. ¿Y saben a quién me refiero? Halloween. A esos sacerdotes druidas que expulsó de Irlanda del Norte San Patricio y que vestían de negro y naranja, y son los creadores del Halloween, de los aquelarres y sacrificios humanos. Satanistas que Irlanda del Norte expulsa en el siglo V, pero quedaron pequeñas logias que se fueron expandiendo por otros lugares de Europa, en los países celtas. Y después de varios siglos, en 1859, una pequeña logia de estos sacerdotes druidas, satanistas, creadores del Halloween, llegaron a la isla de Manhattan, a Nueva York, y ahí se establecieron. Y desde ahí empezaron como una plaga a difundir esta que parece inofensiva fiesta, puesto que Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces empezaron a promover el Halloween. Y como Estados Unidos es un país sin cultura, porque no tiene cultura, se agarró de eso
como si fuera su cultura, que ni es de ellos. Y además es una anticultura, es una aberración, es una vergüenza. Eso pertenece al reino de Lucifer. Entonces estos druidas desde Manhattan empezaron a irse por todo Estados Unidos como una plaga. Alertaron a los obispos, pero los obispos en esas fechas no pasa nada, es inofensivo. Y eso no pasa nada, es inofensivo. Vean ahora cuánta maldad, cuántos aquelarres. En el mes de octubre, si ustedes escuchan, si son atentos, en el mes de octubre de pronto escuchamos que en tal parroquia se robaron el copón con las hostias, que en esta otra parroquia también, que en esta otra parroquia también. ¿Por qué? Y en este mes, si fuéramos a la policía, ¿cuándo aumentan la desaparición de niños? En octubre. Y ancianos. Y saqueos de hostias. Y muchos satanistas van, se ponen en la lengua ese papel cera que no se nota, comulgan y luego escupen la hostia y van juntando hostias. Y cuando llega el 31 de octubre en los aquelarres, en las misas negras, ponen las hostias, las orinan, las defecan, las profanan, y sobre las hostias van degollando a los bebés y a los niños, ofreciéndole a Lucifer la sangre de esos niños sacrificados y ancianos. Eso ocurre, eso es el Halloween, esos son los aquelarres. Y cuando los niños, enviados por sus padres ignorantes, disfrazados de demonios, ¿por qué vistes a tu niño de un demonio? Y el niño anda gritando, queremos Halloween, queremos Halloween. ¿Sabes lo que están gritando esos niños? Queremos una noche apartada para Satanás. Eso es el Halloween. Cuando los obispos de Estados Unidos vieron el mal, era demasiado tarde. ¿Y qué hicieron los obispos de Estados Unidos? En Manhattan levantaron la catedral de San Patricio para pedirle a San Patricio ayuda, porque él los expulsó de Irlanda del Norte. Pero el mal ya se había irrigado como un cáncer. Entonces ustedes no pueden promover el Halloween en ninguna de sus formas. Infórmense, lean, estudien, orienten a las gentes. Es pura ignorancia. Eso no es parte ni de nuestra cultura, es una anticultura. Si vas a promover algo en la fiesta de todos los santos, y el primero, en muchas parroquias ya, y movimientos y escuelas católicas, invitan a que todos los niños vayan disfrazados de un santo. Eso es bellísimo, porque el niño se apasiona y se aprende la vida de Santa Teresita, y luego pasa al frente de la niña y dice, yo soy Santa Teresita, y empieza a contar su biografía. Y luego entra un niño vestido de San Francisco de Asís y cuenta, yo soy San Francisco de Asís, yo soy Santa Filomena, yo soy Pier Giorgio o Carlo Acutis. Y a los niños se les dan regalos y se les premia, y eso es promover los santos. Y muchos jóvenes también se disfrazan de santos y hacen veladas del 31 al 1 para contrarrestar los aquelarres. Y vean, hay casas decoradas de Halloween. ¿Cómo es posible? Así que infórmense de quiénes son estos sacerdotes druidas, satanistas, creadores del Halloween, que llegan en 1859 a Manhattan. Y ahí empezó todo. Y como el país vecino está pegado a México, pues de ahí nos llega todo esto. Y vemos como cada vez más familias católicas en sus casas las adornan de esto. ¿Cómo es posible? Promueve el bien, no el mal. No promuevas lo que te conecta con los demonios y con el reino de la oscuridad. Promueve lo que te conecta con Dios, con el cielo y con la comunión de los santos. Así que promovamos las reliquias, porque es promover los santos y la santidad. Amén.
Que Dios les bendiga. Radio Mundo Católico ha tenido el agrado de presentar a usted clases de Biblia con el maestro Pepe González. Hoy abordamos el tema Amós, el profeta de Dios. Desde Guadalajara, Jalisco, en México, recibes la señal de Radio Mundo Católico.